Bienvenidos a este culto de oración y adoración al Señor. Quisiera dar saludos de la iglesia de Rafal, cordiales a nuestros hermanos que están aquí en Arenal. Y también quería pasar un saludo personal de nosotros como un matrimonio, que aquí han sido personas que nos han apoyado mucho en oración y en muchas cosas. Estamos orando por esta iglesia y que por la palabra del Señor que puede crecer. Entonces voy a orar primero, y si queréis podemos empezar con la carta de los Filipenses. Voy a orar, os pido que me acompañéis en oración. Dios y Padre, te damos gracias por esta iglesia, por los creyentes aquí, por sus familias, por todos aquellos que están escuchando. Señor, te damos gracias también por Pasión por el Evangelio, por la congregación de Ibiza. Oh Señor, te damos gracias por las iglesias en todo lugar donde se predica tu palabra fielmente. Oramos que tú me ayudes hoy a poder exponer tu palabra y que ayudes a toda la congregación que lo puedes aplicar, Señor, a sus vidas a través de tu Santo Espíritu. Oramos y te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, ya que han leído el pasaje, me gustaría ya pasar directamente. ¿Cómo estáis? Muy bien, me alegro que estáis bien. A menudo, esté donde esté, escucho la frase: hagas lo que hagas, lo importante es que seas feliz. Hagas lo que hagas, lo importante es que seas feliz. Alrededor mío hay estas frases, ¿no? Y la felicidad es, según el diccionario de la lengua española, es un estado de ánimo de la persona que se siente satisfecha por gozar de algo que desea o por disfrutar de algo bueno. No es mi definición, es definición de la lengua española. Deseamos la felicidad, pensamos en ella como centro de nuestra vida y contentamiento. Y a menudo recibimos la pregunta: ¿eres feliz? ¿Eres feliz haciendo eso? Si eres feliz, pues hazlo, ¿sí? Pero yo plantearía una pregunta: ¿podemos estar gozosos en medio de las dificultades? Hay tantos libros escritos por psicólogos modernos que nos ayudan a ayudar nuestra autoestima. Libros de revistas que nos hacen pensar sobre las cosas positivas en la vida y cómo ser próspero. Hay también iglesias entre nosotros que animan a los creyentes que sean positivos, que sean motivados y generosos. ¿Es verdad? Pero hay una gran diferencia entre ser feliz y ser gozoso, ¿verdad? Podemos experimentar gozo en medio de pruebas. He titulado esta serie, que he empezado antes en la iglesia de Rafal, Lecciones para la vida cristiana, en la carta de los Filipenses. Y esta es mi primera lección para la vida cristiana en la carta de los Filipenses. A menudo esta carta está nombrada como epístola de gozo. ¿Por qué? Porque la palabra gozo se está mencionando unos 12 veces. Pero si vemos la situación de apóstol Pablo, que está escribiendo la carta, no es lo que podemos decir estar muy gozoso. Imaginaos, Pablo está en la cárcel de Roma, de donde está escribiendo la carta. Estaba pasando por tribulaciones y por pruebas. Situarnos un poco en la vida de apóstol Pablo. Después de su tercer viaje misionero, él decide a pasar por Jerusalén. Ahí en el templo él está capturado y arrestado y escoltado por un soldado romano, en el cual 2 veces intentan arrebatar con fuerza
la multitud a apóstol Pablo y quitarle la vida. ¿Y cuál fue la razón por lo que intentaban matar a Pablo? Simplemente él fue llamado apóstol de los gentiles. Él quería predicar el evangelio a los gentiles y esta fue la razón de que querían matarle. Entonces, en el momento de escribir la carta, apóstol Pablo estaba ya 4 años en la cárcel, esperando la decisión final al emperador romano de aquel día, Nerón. Pero a pesar de las circunstancias, muchos han llamado la carta la epístola de gozo. La epístola de gozo. Y Pablo nos enseña a través de esta carta cuál es la fuente de la felicidad, cuál es la fuente de gozo en él. Vamos a empezar y voy a leer otra vez el texto porque es nuestro texto principal. Está en Filipenses 1, de 1 a 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de eso, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, al fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para toda gloria y alabanza de Dios. Muy bien, tengo 2 puntos y varios subpuntos. Entonces, voy a exponer hoy de nuestras lecciones de la vida cristiana 2 razones para gozarnos en medio de las tribulaciones. 2 razones de gozarnos en medio de las tribulaciones. Bueno, la primera razón es la oración constante. La primera razón es oración constante. Vamos a situarnos primero en el trasfondo de la ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Filipos? Pues esta fue una ciudad que fue fundada por el padre de Alejandro el Magno, que se llama Felipe. Sí. Después de una batalla, ahí se quedaron muchas familias romanas y levantaron esta ciudad. Era una colonia romana. La iglesia que fue formada ahí fue resultado de la actividad de apóstol Pablo ahí. Él fue ahí con Timoteo y con Silas. Y también hay que decir que esta ciudad fue ubicada a una muy importante vía de acceso comercial que se llama la Vía Ignacia. Vía Ignacia. Era una vía que conectaba a Roma con bastantes ciudades, o sea, era muy conocida. Muy bien. Tal vez ahí había pocos judíos y esta es la razón de que cuando Pablo entró ahí fue a la orilla de un río donde había mujeres que estaban orando. Normalmente el costumbre de Pablo es ir a la sinagoga, pero parece que no había muchas sinagogas ahí. Ahí se juntaban un grupo de mujeres, como está narrado en el libro de Hechos. Ahí es donde una vendedora de púrpura llamada Lidia encontró al Señor y toda su familia. Ahí es donde una mujer con espíritu de adivinación recibió libertad. Ahí es donde Pablo y Silas entraron en la cárcel. Ahí es donde un carcelero y toda su familia encontraron la salvación a través de los prisioneros. Fijaos qué contraste. Los prisioneros dan libertad a un director de la cárcel. Y podemos seguir más y más.
Pero vamos a los motivos de gozo en esta carta. Entonces, primer motivo de gozo, oración constante, oración constante. ¿Y cuál era el motivo? La oración constante por los creyentes. Después del saludo de versículo 1 a 3, si os fijáis, así normalmente empezaban las cartas en aquel tiempo, con una diferencia, que los cristianos daban gracias a Dios, el único Dios y verdadero. Las cartas de aquellos días empezaban dando gracias a los dioses. Pablo y los demás apóstoles cambian, si os fijáis en todas las epístolas, dando gracias a Dios. Están cambiando este costumbre, ¿no? Entonces de 1 a 3 está dando un saludo y está agradeciendo al Señor. Se está mencionando dos oficios bíblicos, si os fijáis. Habla de los obispos y diáconos. Está mencionando la iglesia. Y Pablo sigue su carta y dice por qué está gozoso. Y la razón de que estar gozoso es porque se acuerda de ellos en sus oraciones. Queremos que nos imaginemos juntos a apóstol Pablo en la cárcel. No era un lugar muy, muy apreciado. Seguramente nadie quiere estar en la cárcel, pero de repente Pablo en sus oraciones se acuerda a los creyentes de Filipos y lo llena de agradecimiento hacia Dios. Qué especial. Pablo no está enojado porque está en la cárcel. Pablo está gozoso porque el motivo de estar en la cárcel son los creyentes. Él está pensando, Dios, tú me has traído, Dios, estoy aquí, pero esta es tu voluntad, Señor. Doy gracias por estos creyentes. Cada vez cuando me acuerdo de vosotros, estoy dando gracias por vosotros. El placer de Pablo no estaba en Black Friday. Sé que hay muchos que lo están esperando, pero no está ahí. No está en telenovelas, hermanos. El placer de Pablo, el gozo de Pablo era en la oración por los creyentes. ¿Cuál es la fuente del contentamiento el día de hoy? A veces vemos tantas publicidades en teleshopping, en las rebajas, en Navidad, en los regalos. ¿Cuál es la fuente de la felicidad? Tal vez la fuente de felicidad en muchos es salir con tus amigos y comer algo, tomar algo, y en esto no hay nada mal. Pero el apóstol Pablo no podría hacer ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo era el agradecimiento del Señor. Y el motivo eran estos creyentes nuevos en la fe. Parece de lo que está escribiendo que Pablo a menudo se acordaba de ellos. Y dice, pues siempre cuando me acuerdo de vosotros, estoy dando gracias a Dios por vosotros. De él brotaba acción de gracias. Hace poco celebraban el Día de Acción de Gracias. Cuando él lo celebraba cada momento en la cárcel. Acción de gracias por los creyentes. Pero ¿por qué Pablo se gozaba por estos nuevos creyentes? Porque estos creyentes estaban en comunión. Desde el primer día que comenzaron hasta el día que se escribió la carta. Esto es lo que dice él. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 5. Ellos estaban en comunión en el Evangelio. Pablo menciona esto porque la comunión cristiana es un regalo de Dios, hermanos. Este no es algo que está afinado por los hombres. A pesar de las diferencias que él menciona en la carta entre Euodia y Síntique, estos creyentes estaban en comunión. La actitud que eran fieles y se gozaban a bienes espirituales mutuamente entre sí porque estaban de un mismo cuerpo. No era una charla en la cafetería con nuestros amigos, es muy bien hacerlo, a charlar con tus compañeros de trabajo o encontrar los amigos del colegio de tu hijo y hablar con ellos. Eso es muy bueno, os animamos a hacerlo porque ahí podemos encontrar temas y hablar del Evangelio. No era un club de fans de Star Wars, por ejemplo, que compartía la misma afición a las series. No era nada organizado por el hombre, hermanos. Era una comunión
por los santos, unidos por el Espíritu Santo y efectuado por Jesucristo. Sus amados escogidos gozándose en su presencia en comunión. Dice un autor, Samuel Pérez Millos, es un buen expositor, él dice: el gozo cristiano es el gozo de Cristo aplicado a su vida por el Espíritu Santo. Es algo que el mundo es incapaz de dar. Es el gozo cristiano. El gozo cristiano se observa en la comunión de los creyentes. No es algo organizado por los hombres, es algo organizado por nuestro Señor. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esta comunión entre nosotros con los hermanos? Es algo que Dios nos da, es un regalo que nosotros no merecemos, sin distinción entre religión, raza, país, género. Es una relación entre los hermanos que estamos salvos por la sangre de nuestro Salvador. Y quería decir una cosa, amigo, si hoy estás aquí sin Cristo, no puedes disfrutar esta comunión. Tal vez te estás sintiendo muy cómodo, estás invitado a un lugar donde las personas te invitan en sus casas, quieren ofrecerte de todo, incluso se gozan contigo, pero tú no puedes sentir esta comunión cristiana porque la comunión cristiana viene a través de arrepentimiento de tus pecados y creer en Jesucristo. Entonces tú eres parte de este pueblo espiritual, eres parte de esta comunión. Te animo a abrazar a Cristo. Si hoy tú que me estás escuchando, tú que me escuchas, no tienes el Señor a tu vida, te animo a abrazar el Evangelio, porque ahí está el gozo verdadero, ahí está la comunión entre los creyentes. No está compartir un tiempo y luego irnos para nuestra casa. La comunión verdadera está por medio de Jesucristo y su Espíritu. Es una comunión de amor entre nosotros, de ayuda mutua. Es una comunión donde compartimos este mismo amor por el Señor y la palabra, pero también es una comunión de separación, hermanos. Es una comunión de separación. ¿Por qué? Porque no podemos estar en comunión con Cristo y poder ir siguiendo nuestras metas y caminos y propósitos mundanos. No podemos hacerlo. Es una comunión de separación del mundo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice en la carta a los Corintios, no tiene nada que ver. La siguiente razón para estar agradecido y gozoso para los creyentes es su vida espiritual. Versículo 6, si os fijáis: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo está agradecido por estos creyentes y su perseverancia en santificación. Esto es lo que quiere decir el versículo. Su vida espiritual y perseverancia en santificación. Dios comenzó su obra en ellos. El nacer de nuevo es una obra de Dios. Y el apóstol Pablo está reconociendo esto. Dice: el que comenzó la buena obra en vosotros lo va a llevar a cabo. Estad confiados en eso. La santificación no es obra de uno, es una colaboración. Dios se compromete a obrar en nuestras vidas. No estamos solos en nuestra vida cristiana. Dios comenzó esta obra y por su gracia los filipenses están andando por este camino de santificación. Él va a poner en ellos tanto el querer como el hacer para colaborar hasta el día final. Dice eso: Él les perfeccionará hasta el día final. La perseverancia en la vida cristiana depende de Dios y Él le va a completar hasta el día final. Amén. Otra razón por la que Pablo está gozoso es
porque los filipenses participaron el Evangelio. Versículo 7, los filipenses participaron el Evangelio. Dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois comparticipantes conmigo de la gracia. Ellos participaron en el Evangelio. Pablo recibió ayuda de ellos, pero ¿por qué Pablo no recibió la ayuda de otras iglesias? Pues es porque tenía una estrecha comunión con los filipenses, era algo especial, era una relación entre el pastor y su iglesia, era una relación de mucho amor. Él no recibió ayuda de los corintios porque era una iglesia problemática, había bastante problemas. Entonces los filipenses lo habían apoyado 2 veces en el Evangelio, habían enviado una ofrenda por medio de Epafrodito. Luego más adelante él dice que Epafrodito ya se había enfermado y lo va a mandar de vuelta para que ellos se alegran por su salud y sigan su ejemplo. Pero aquí estamos hablando de los filipenses, cómo ellos amaban a Pablo. Ellos participaban con todo lo que él hacía, le amaban y le enviaban ayuda. Hermanos, la obra del Señor debería estar apoyada por los creyentes. Yo sé que todos nosotros estamos apoyando a la iglesia de diferentes formas, pero aquí lo que nos está llamando la atención, que los filipenses no estaban animados. De ellos brotaba el deseo de apoyar a Pablo y la obra del Evangelio. Dice: estáis participantes conmigo en la obra del Evangelio. Ellos querían asegurar que Pablo tiene para todo lo que él necesita. Incluso enviaron a una persona a estar con él. Imaginaos, tan estrecha era la relación entre esta iglesia y el apóstol Pablo. ¿Y qué tal nosotros? Amamos al pastor de la congregación, amamos al equipo pastoral. Estamos participando en sus necesidades a la medida que podamos, por supuesto. Los filipenses estaban apoyando al pastor en sus prisiones y en defensa y la confirmación del Evangelio. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos apoyar al pastor y el equipo pastoral, aparte de nuestras oraciones, ¿no? Entonces, la segunda razón principal, eran subpuntos hasta ahora. La segunda razón principal de estar gozoso en medio de las tribulaciones es amor sincero. Amor sincero. Pues es el amor sincero del apóstol Pablo hacia los creyentes. Él escribe: Dios me es testigo de cómo os amo con el amor entrañable de Jesucristo. Imaginaos esto, que brote de un pastor hacia su congregación. Y la palabra "cómo os amo", la traducción de esta palabra es un sentido os extraño, os añoro. Es palabra tan antigua, ¿no? Lo escuchamos en las canciones: te añoro, te añoro. Pero el apóstol Pablo está usando la misma palabra: os añoro, os extraño, quiero verlos. Os amo tanto. En versículo 7 ya le había dicho que ellos están en su corazón. Y Pablo amaba a la iglesia de Filipos con un amor entrañable, sincero. Y dice: Dios me es testigo de ello. Pero ¿por qué Pablo amaba a los filipenses? Porque este era un resultado del amor de Cristo por Pablo. Este era el resultado del amor por su Señor hacia él. Por esto él amaba a la congregación. Hermanos, líderes, debemos amar la congregación con un amor entrañable. No solo cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Cuando hay rebeldía, cuando hay falta de sometimiento, cuando hay discusiones entre los hermanos, debemos amar la congregación. Y la razón es esta: Cristo nos amó con un amor profundo. Su sangre preciosa se derramó tanto por lo que está débil en la fe, como por lo que no tiene mucha comprensión.
seamos pacientes y que podamos amar a los hermanos con un amor entrañable. La palabra entrañable es el sinónimo de íntimo y afectuoso. El apóstol Pablo tenía gozo en medio de las dificultades porque él amaba a los filipenses con un amor sincero, afectuoso, entrañable. Y este amor venía de Jesucristo. Este amor entre nosotros es una evidencia que hay nuevos nacimientos. ¿Conoces tú el amor de Cristo? Dice el capítulo 2 de Filipenses que Él se despojó de todo su poderío y majestad, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh amigo, no hay nada más especial que sentir el amor de Cristo que te ha perdonado y te ha limpiado de tus pecados. Cuando naces de nuevo, Dios te da un nuevo corazón, un corazón que palpita y ama como ama Jesús. Y esta es la razón de que Pablo amaba a los creyentes. Entonces nosotros podemos amar a los demás, porque Cristo nos amó primero a nosotros estando en condición de pecadores. Este amor sobrepasa todo el entendimiento y este es el amor que nos fortalece y nos da gozo por medio de las dificultades. Este amor que nos capacita y nos alienta, nos estimula de pensar en otros antes que nosotros. Este amor tuvo un gran precio, hermano. Tuvo que morir alguien por ti y por mí. El justo y el santo, sin mancha, tuvo que morir para que tú puedas disfrutar de esta comunión y gozo. Amigo, si tú no conoces el amor de Cristo, vamos a ver un versículo que lo describe bastante bien. Está en Romanos 5:8, es un versículo favorito mío y muchas veces me acuerdo de él, de este versículo. Así me recuerdo quién soy yo y quién es Dios. Dice Romanos 5:8, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que dice? ¿Cristo murió porque éramos muy buenos? No. Cristo murió aún siendo pecadores por nosotros. Si no conoces este amor, apresúrate y reconoce tus pecados. Abraza por fe el sacrificio de Cristo. Entonces podrías entender cuál es la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo por nosotros. Siguiente punto, la oración de Pablo por los filipenses. La oración de Pablo por los filipenses. El apóstol termina su introducción de la carta profundizando ya de lo que había dicho en versículo 3 o 4. Pablo ora por amor de ellos que abunda más y más. Que este amor puede crecer y puede hacerlos traer ciencia y sabiduría. Y estaba meditando un poco sobre eso. ¿Cómo es que Pablo quiere que su amor crezca? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues el amor de mi mujer era diferente ahora, después de 6 años de matrimonio, que antes. Y esto es lo que Pablo quiere decir a los creyentes. En cuanto vosotros crecéis en sabiduría, vuestro amor hacia Cristo va a ser diferente, va a ser más profundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que Pablo quería que los creyentes crecen no solo en conocimiento, sino en amor. En amor.
en ciencia, en sabiduría. Que el amor suyo tiene discernimiento y sabiduría. Que el amor de los filipenses debe crecer y discernir ciertas situaciones que tienen entre ellos, hacerlos madurar en toda buena obra, para poder aprobar a lo mejor y para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Es nuestra tarea poder crecer, es nuestra tarea. Es una iglesia, no es donde debemos quedarnos solo con el mensaje, sino debemos crecer. Y esto es la tarea de la iglesia. Hermano, ¿cuánto acudiste en la reunión de oración para poder orar por tus hermanos? No sé qué es lo que pasa aquí. Puedo presumir, pero no lo sé. Pero en nuestras reuniones de oración en domingo, las reuniones de domingo estamos alrededor de 100 personas. Y cuando viene jueves y reunión de oración hay unos 25. No sé si aquí pasa lo mismo. Pero la fuente del gozo en apóstol Pablo era la oración constante. Y la mejor forma de hacerlo, ¿qué mejor forma de hacerlo que las reuniones de oración? Hermano, yo te amo, pero por eso voy a venir a orar por ti en las reuniones de oración. Oro por todos, que a veces todos podemos poner trabas. Oro por todos vosotros que el Señor pone en vuestro corazón de poder acomodar nuestro tiempo y poder venir a orar por la iglesia, por los líderes, por los pastores, por las situaciones que estamos viviendo. A pesar del cansancio que podemos experimentar, todos estamos trabajando de algún modo u otro. El gozo cristiano viene a través de la comunión con el Señor, orando y suplicando de rodillas y como iglesia. Versículo 11, el apóstol está orando que los hermanos se llenan de gozo y que estos frutos vienen por medio de Jesucristo y glorifican a Dios el Padre. Los frutos que estamos dando glorifican a Dios el Padre. El fin del hombre es glorificar a Dios, y este fue el gozo del apóstol Pablo. Entonces, repasando otra vez las razones de estar gozoso, era la oración por los creyentes, un amor sincero por los creyentes. Y ahora vamos a la conclusión, la última parte. El gozo del apóstol Pablo no dependía de las circunstancias. A veces estamos influidos por ellas, pero este no debe influir nuestro estado en Cristo. Entonces, él tenía gozo por medio de la oración y por medio del amor entrañable por estos nuevos creyentes. Estás en medio de prueba, de salud o tentaciones, o has caído y necesitas que el Señor renueve tu gozo. Medita en Cristo, hermano, medita en Cristo. Qué pocas veces estamos recordándonos de Él durante el día de nuestro trabajo. Medita en Cristo, qué es lo que hizo, cómo es la que vino. No hay mejor consejo. Acércate, acuérdate de la obra de la cruz que Cristo hizo por ti, del sacrificio para poder limpiarnos de la maldad. Mira alrededor y puedes ver que hay hermanos que necesitan ayuda. Todos podemos ayudar a otros. La oración y el amor sincero no deben disminuir. Debemos continuar a amar y perdonar a los demás, aun cuanto nos cuesta tiempo y sacrificios. Acuérdate que Cristo lo hizo por ti, aún siendo pecador. Pablo dice en la carta de los Romanos: soy deudor. Somos deudores. Dice: soy deudor de bárbaros, escitas, griegos, no griegos. Soy deudor para hablar del Evangelio. El gran apóstol Pablo es deudor para compartir el Evangelio.
El deseo de Pablo es que los filipenses crecen en su conocimiento y que den frutos para el Señor. Este también es nuestro deseo, para que los hermanos crezcan y den frutos al Señor. La iglesia puede crecer con ayuda mutua entre unos y otros. ¿Estáis dispuestos de orar y amar? Muy bien. Nuestra meta como creyentes es ayudar a otros y orar por ellos. En medio del proceso, Cristo nos alienta y fortalece por su Espíritu y para la gloria del Padre. Amén.